¿Qué es la química orgánica? En primer lugar, debemos empezar definiendo qué es la química. Esta es una ciencia que estudia principalmente la materia, si consideramos como materia todo aquello que tiene una masa y que ocupa un volumen en el espacio. En particular, la química estudiará en primer lugar la composición de cualquier elemento que consideremos materia. A partir de esto se estudiará el comportamiento que la materia tiene frente a distintas situaciones. Además, la química intenta dilucidar la estructura de los distintos elementos y las propiedades que estos tienen. Por último, la química estudiará las interacciones entre los distintos elementos, la cual corresponderá a las llamadas reacciones químicas. En términos generales, la química puede dividirse principalmente en dos áreas, la química inorgánica y la química orgánica. En esta última es que nos enfocaremos de ahora en adelante. Si observamos la tabla periódica, que contiene todos los elementos conocidos, nos damos cuenta de que todos ellos corresponden a nuestra definición de materia, y todos tendrán una participación en alguno de los elementos que la química estudia. Sin embargo, existe un elemento en particular llamado carbono. Este tiene un número atómico igual a 6, lo que quiere decir que tiene 6 protones y 6 electrones, y una masa de 12 gramos por mol. La química orgánica, también llamada química del carbono, se concentrará en el estudio de compuestos que tienen como principal componente al carbono. Esto debido a que el carbono tiene gran versatilidad y por lo tanto posibilidades de formar gran variedad de compuestos. Esta versatilidad viene dada por algo que conocemos como la hibridación del carbono. Si recordamos, el átomo de carbono tiene 6 electrones. De estos, 2 se encuentran en un primer nivel de energía y los 4 restantes se encuentran en el segundo nivel de energía, que corresponde a la última capa de electrones, y por lo tanto estos 4 serán los que tendrán posibilidad de interactuar con otros átomos. En términos generales, el último nivel de electrones tiene 4 suborbitales, 1s y 3p. Si nos damos cuenta, la diferencia entre estos es la forma, siendo el orbital s de forma esférica y los orbitales p teniendo 2 lóbulos simétricos. En su estado basal, el carbono tiene 2 electrones en el suborbital s, un electrón en el suborbital px y un electrón en el suborbital pi. Sin embargo, por características particulares de este átomo, los electrones podrán reordenarse en los orbitales, que podrán mezclarse para originar un nuevo tipo de suborbital llamado sp. Este, a diferencia tanto del orbital s como del orbital p, tiene una forma bilobulada, pero en esta ocasión asimétrica. De este modo, los electrones se distribuirán en orbitales sp y orbitales p. Según esto, existen 3 hibridaciones posibles. La hibridación sp3 se da cuando los 4 electrones del átomo se encuentran en forma de orbitales sp. Todos estos podrán formar enlaces simples. La forma sp2 se da cuando hay 3 electrones del átomo participando en orbitales sp y un electrón que participa en un orbital p. En este caso, los 3 orbitales sp formarán enlaces simples y el orbital p tendrá la opción de formar un enlace doble, acompañando a uno de los orbitales sp. La última hibridación corresponde a la hibridación sp,
En este caso solo existen dos electrones participando en suborbitales sp y otros dos participando en orbitales p. De esta forma, el átomo podrá formar solo dos enlaces simples que irán acompañados por dos orbitales p, ya sea en la forma de dos enlaces dobles o de un enlace simple y un enlace doble. A partir de estas simples interacciones, se originan todos los compuestos que estudia la química orgánica. Estos compuestos tienen como base lo llamado cadenas hidrocarbonadas. Estas son moléculas que pueden ser de un tamaño muy variable, que van a estar formadas básicamente de átomos de carbono unidos entre sí y a su vez unidos a átomos de hidrógeno. Las cadenas hidrocarbonadas pueden tener una estructura tan simple como la que muestra esta figura. Sin embargo, también puede tener algunas especializaciones. Por ejemplo, debido a las distintas hibridaciones del carbono, es posible la presencia de lo que llamamos enlaces dobles. En esto estará participando un orbital sp en cada uno de los átomos de carbono y además un orbital p para cada uno de los átomos de carbono. Además de los enlaces dobles, es posible encontrar enlaces triples. En este caso, habrá un enlace conformado por dos orbitales sp, cada uno de los átomos de carbono, y a su vez dos enlaces que lo rodean, cada uno proveniente de orbitales p de los átomos de carbono. Otro tipo de especialización en las cadenas hidrocarbonadas corresponde a las ramificaciones, ya que la unión de átomos de carbono no siempre se dará de manera lineal, sino que también podrán unirse ramificaciones para mostrar cadenas todo lo complejas que se quieran. Las cadenas hidrocarbonadas pueden ser nombradas y a partir de esto se originan todos los nombres de los compuestos orgánicos. Si consideramos las cadenas más simples, como las de la primera figura, que no tienen dobles ni triples enlaces ni ramificaciones, podemos nombrarlas según el número de carbonos que las componen. De esta forma, un solo átomo de carbono rodeado por átomos de hidrógeno corresponderá a un compuesto llamado metano. Por su parte, cuando la molécula ya tiene dos átomos de carbono unidos entre sí, corresponde a una cadena llamada etano. Así, a medida que vaya creciendo la cadena, recibirá el nombre de propano cuando sean 3 átomos de carbono, butano cuando sean 4 átomos de carbono, pentano cuando sean 5, hexano cuando sean 6, heptano cuando sean 7, octano cuando sean 8, nonano cuando sean 9 y decano cuando sean 10. Así se pueden seguir nombrando las cadenas sin importar el número de carbonos que tengan, y existirán reglas específicas de nomenclatura para darle nombre a cada una de las moléculas orgánicas posibles. Además de las cadenas hidrocarbonadas, las moléculas orgánicas se caracterizan por tener distintos grupos funcionales, siendo un grupo funcional una asociación de otros átomos distintos al carbono y al hidrógeno que se unirán a estas cadenas hidrocarbonadas dándole características especiales a la molécula. En términos generales, los grupos funcionales tienen participación de dos tipos de átomos, el oxígeno y el nitrógeno. De esta forma, encontramos un primer grupo funcional llamado hidroxilo. Este corresponde a un átomo de oxígeno unido al átomo de carbono más cercano y a su vez unido a un átomo de hidrógeno. Por su parte, si hay un átomo de oxígeno unido a dos átomos de carbono, interrumpiendo una cadena hidrocarbonada,
el grupo funcional recibirá el nombre de éter. Cuando el átomo de oxígeno se encuentra unido a un carbono que tiene una configuración sp2 y por lo tanto está formando un doble enlace, recibirá el nombre de carbonilo. El carbonilo será la base, además, de muchos otros grupos funcionales. El carbonilo podrá estar en el extremo de la cadena hidrocarbonada, en cuyo caso recibirá el nombre de aldehído. Sin embargo, si se encuentra entre medio de la cadena, interrumpiéndola, recibirá el nombre de cetona. Por su parte, si encontramos unido a un mismo carbono un grupo funcional carbonilo y un grupo funcional hidroxilo, hablaremos de la presencia de un ácido carboxílico. Como lo dice su nombre, este grupo funcional en particular le dará características ácidas a la molécula. Similar a esto sucede cuando encontramos un grupo carbonilo y un grupo éter inmediatamente después en la misma cadena. En este caso, el grupo funcional recibe el nombre de éster. Los últimos tres grupos funcionales son aquellos que tienen como participantes átomos de nitrógeno. Existe la posibilidad más simple de que un carbono se encuentre unido a un átomo de nitrógeno que a su vez estará unido a dos átomos de hidrógeno. Este grupo funcional recibe el nombre de amina. Si este mismo grupo funcional se encuentra justo al lado de un carbonilo, recibirá el nombre de amida. Tanto la amina como la amida darán a la molécula características básicas. Por último, existe un grupo funcional que combina átomos de nitrógeno y oxígeno llamado grupo nitro. El estudio de la química orgánica tiene diversas aplicaciones que son muy útiles para la vida cotidiana. En primer lugar, debemos considerar que prácticamente todas aquellas moléculas que son de importancia para la vida, es decir, aquellas que estudia la bioquímica, son de origen orgánico. Es el caso, por ejemplo, de moléculas tan importantes como el ADN, que como sabemos corresponde a nuestro material genético. Por tanto, la comprensión de la química orgánica nos ayudará también a comprender la química de los seres vivos. Se deriva de esto también estudios en farmacología, ya que existirán distintas moléculas orgánicas que podrán actuar a modo de medicamentos, como es el caso de esta molécula, que es lo que conocemos como paracetamol. Por último, en el último tiempo se ha desarrollado, sobre todo, la fabricación de distintos materiales resistentes, tales como el plástico, a partir de moléculas orgánicas. Estos materiales, en general, reciben el nombre de polímeros y son cadenas de subunidades repetidas, como la que vemos acá, que tienen gran resistencia debido a los enlaces que forman.